Donde quiera que me muevo, veo como muchas personas que viven en la calle. ¿Cómo es el transporte público aquí? Últimamente no funciona muy bien, ¿Sí? a horario, o sea, son un desastre. Venimos al supermercado y miren lo que encontramos. Ajíes podridos en mal estado. Estamos ahora mismo en Alemania nuevamente y venimos para descubrir cuánto cuesta vivir específicamente en Frankfurt. Así que abróchense los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Y antes de nosotros decirles cuánto es que realmente se necesita para vivir aquí en Frankfurt, queremos informarles de que el propósito de este video es que ustedes sepan cómo realmente se vive en esta ciudad, cuánto se necesita para vivir de una manera digna y modesta. El promedio de costo de vida de aquí de Frankfurt es de 2.199 euros mensuales, que puede ser que en otras ciudades de acá de Alemania sea un poquito más alto, pero vamos a corroborar estos gastos con nuestros invitados. Hablar del costo de vida sin mencionar el salario mínimo sería una falta de nuestra parte. Aparte de eso, ya estamos acostumbrados a que cada país que visitamos, eso lo contamos. ¿Por qué? Porque nos da una indicación de más o menos cuánto se necesita, según el gobierno, para poder vivir en cierto país. Bueno, en este lugar, en este país, en Alemania, actualmente el salario mínimo es 1.997 euros. Sí, 77 euros más que la última vez que estuvimos acá. Que si no te has visto este video, lo puedes ver aquí en la descripción. Ahora, hemos invitado a algunas personas que viven acá para que nos cuenten un poquito de cuánto ganan y cuánto gastan mensualmente en cosas como el alquiler, la comida y otras cosas más. Así que vamos a ver qué nos cuentan. Estamos aquí con la persona perfecta para este video. Estamos con Edu, que tiene 5 años aquí en Alemania y nos va a estar hablando de lo que es el costo de vida de este lugar. ¿En qué trabajas? Desde que llegué aquí, principalmente he trabajado en mensajería, casi en todas las empresas medianamente importantes de aquí, en mensajería. En paquetería, sí, básicamente en eso. No me gusta estar quieto en un sitio, no puedo estar en una fábrica, no puedo estar en una oficina, no, tengo que estar moviéndome y para mí ha sido conducir, me gusta conducir en la calle, para mí era lo que me gustaba. Trabajo en una empresa de logística en el aeropuerto. ¿Y cuánto tiempo tienes trabajando en la empresa de logística? En esta casi 3, pero trabajando en el aeropuerto casi 7 años. Trabajo en una bodega que traen ropa de Adidas, de Nike y eso lo preparamos para el cliente. Los pedidos que hace el cliente, entonces lo preparamos y lo mandamos. Ok. ¿Cuántas horas a la semana trabajas? 30 horas 30 horas. semanales. 40 horas semanales. Voy a ser sincero, en teoría se trabaja 40, tu contrato es de 40 horas, trabajas de lunes a viernes y son 8 horas en teoría. Pero claro, ahí está mi pequeño truquillo, ¿no? Yo entro a trabajar a las 7 de la mañana, como tampoco son muy restrictivos, llego ahí 7:30 porque tengo que cargar la furgoneta y como soy tan rápido, de verdad, no es que soy muy rápido y puedo tener la furgoneta muy llena y termino tan rápido que para matar el tiempo me voy a mi casa, me duermo un rato, luego voy y ficho otra vez y hago mis 8 horas. Pero Edu, no te puedo traer problemas, tú decides. No, ¿y por qué? Yo mi trabajo lo hago muy bien. A ellos no le importa, lo único que tampoco te vas a hacer a trabajar 5 horas. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va económicamente? Bueno, al principio empecé, digamos, por lo peorcito que había y después pude ir juntando más experiencia y cuando uno ya tiene un poco más de experiencia se puede cambiar fácilmente de trabajo. Así que me sirvió obviamente cada trabajo que tuve para poder estar ahora un poco mejor. Y más o menos eso en dinero por hora, ¿cuánto es? Pues bruto serían 1.600 y algo. No sé, pero ya lo que sería neto, que ya es lo que me llega a mi cuenta bancaria, son 1.360, 1.370, depende del mes. Y más o menos te puedo decir el sueldo básico que está ahora de momento en Alemania, que rige, y son 12 euros la hora. 12 euros. De ahí depende de cada uno del trabajo que tenga, si es más o cuánto más. Lo normal que ganas son entre 13 y 15. Casi todas las empresas cada año te van subiendo, cada 6 meses, sí te van subiendo 1 euro, se van ganando un poco más. A mí me lo subían cada 6 meses, por lo menos 1 euro, así 80 centavos. Te van subiendo poco a poco siempre y ya lo hagas
un buen sueldo, la verdad. Ahora, Rutero, ¿será que todo esto es suficiente para poder vivir aquí en esa ciudad? ¿O será que las personas tienen que tener diferentes trabajos, como por ejemplo en Estados Unidos, para poder llegar a final de mes? Vamos a ver qué nos van a decir las personas que hemos invitado. Para uno establecerse acá, uno tiene que tener casa y ese tipo de cosas, porque no se puede vivir debajo del puente. ¿Cuánto es la renta acá? Yo vivo sola en un monoambiente con cocina separada, son más o menos 33 metros cuadrados y pago casi en total con impuestos, con internet, con expensas, con todo, casi 700 euros. 765 euros caliente. Yo pago 670, me incluye el parking, me incluye también el gas y el agua. Solamente tengo que pagar la luz y el internet. ¿Cuánto se paga de electricidad? Pagamos, porque eso lo puedes decidir tú misma, ahora mismo pagamos 90 euros, Ok. pero porque si pagas un poco más, te devuelven, Al si final tienes de suerte, a final de año te devuelven algo, entonces por eso decidimos pagar un poquito más. Ahora que todo ha subido, entonces es preferible y es más aconsejable pagar un poco más y así no te llevas sorpresitas a finales del año. Ya tenemos lo que es la casa, lo que son ya los servicios y todo eso. El internet, ¿cuánto es el internet? El internet hicimos una nueva tarifa con una compañía que se llama 1&1 y ahí estamos pagando mensualmente 54 euros. Ok. Sí, eso sí es un poquito más caro, pero bueno. O sea, que la casa vienen con el internet Sí, incluido y tiene todo. como un internet así como común para el edificio. En cuanto a lo que es el internet, ¿cuánto se paga más o menos acá de internet? Por lo normal son 30 euros, 30 euros, entonces no es tan caro. no, 30, 35, depende. Ahora mismo seguimos nuestro recorrido cerca de la estación central de Frankfurt y por acá vemos este tipo de casa y vemos unas cuantas más allá. No sé si todas son casas, puede ser que algunas sean oficinas. Creo que son casas, al igual que esa, porque tienen su balcón y tienen todo eso. Se lo muestro para que tengan una imagen de cómo se puede ver una casa así por acá. Y también ese que están acá parece también que son apartamentos por el estilo de cortina que tienen. Pero vamos a seguir caminando porque aún hay mucho más que ver y queremos seguir mostrándole un poquito más sobre las casas y que nos llama la atención. Esta sobre todo se ven que no parece tan grande, tienen su balconcito y son casi todos un poquito de colores, pero no sé, no, como que no me gustaría vivir en una casa así. Aquí pasa un poquito lo mismo de lo que vemos en muchas ciudades grandes y es que, lógicamente, como es tan poblado, o hay tantos habitantes, muchas de las viviendas son apartamentos y no casas sueltas. Entonces aquí pueden encontrar mucho de esos. Pero vamos a seguir viendo a ver qué más podemos encontrar. Ruteros, y ahora que estamos hablando de casas y todo lo demás, déjame mostrarte cómo se ve más o menos una zona como media residencial aquí. Y lo primero que capta mi atención es lo siguiente. Es como que las casas, como pueden ver, es aquí detrás de mí, es completamente morada. Al lado de esa morada tienes esta que es como de dos colores. Y tú quizás te preguntes, wow, Julio, gran cosa, casas de colores. Lo que pasa es que mayormente aquí en Europa las casas suelen ser muy, pero que muy homogéneas. Normalmente en muchos países europeos los condominios suelen ser de un solo color, suelen ser todos casi parecidos, o sea, como muy homogéneo todo. Y al eso ser tan colorido, como que me llamó la atención porque es diferente. ¿Cómo caliente? ¿Qué es eso? Es todo incluido, o sea, la calefacción, el agua, lo que ya es internet y luz, eso sí se paga aparte. Pero ya lo que es la vivienda en sí, caliente, son 765 euros. Si quieren ver la diferencia o que le expliquen de una manera mucho más profunda de lo que es el frío y caliente, vayan al video que va a estar en la descripción. Ahora, hablemos un poquito de este parque en el que me encuentro. Es un parque bien chévere porque está como dirigido y pensado para los niños. Porque como pueden ver aquí, ahora les muestro, son todos como jueguitos para niños que están todavía como en la primaria, pienso yo, y para niños que son un poquito más grandes y que no pasaron la etapa y les gusta estar aquí quizás. Y está bien chévere porque se ve nítido, se ve limpio, miren, todo está limpio, aquí tienen un basurero, allá tienen otro, bueno, tienen algo ahí al lado, pero bueno, ahí hay otro. Y todo se ve bastante limpio, tomando en cuenta la estación que estamos y que está lleno de hojas, pero es algo normal por esa estación, ¿no? Otra cosa es la seguridad. Hasta ahora no me he sentido para nada inseguro. Lo que sí me llama la atención es que donde quiera que me muevo, veo como muchas personas que viven en la calle,
como por ejemplo, ese señor que está ahí, estoy seguro que está ahí porque vive ahí. Esa bolsa azul que ustedes ven ahí es una bolsa llena de eso que ponen en la calle donde ellos duermen. O sea, no me he movido a un solo lugar de por aquí y que no encuentre yo a alguien que esté así. Hay muchísimas personas en ese estado. Estábamos caminando por las calles de acá de Frankfurt, Alemania, y nos hemos topado con un mercado. ¿Qué mejor lugar para que ustedes sepan realmente cuánto cuesta alimentarse en esta ciudad y qué tan asequible realmente es? Bueno, he estado viendo lo que son los vegetales, se ven frescos, coloridos, etcétera, pero yo voy con todo mi entusiasmo para contarle a ustedes de que realmente son baratos, pero no son tan asequibles como yo pensaba. Pero hay algo muy diferente a lo que es Holanda. Aquí, mira, cuando tú vienes a comprar, por ejemplo, un kilo de ajís, de paprika, aquí dice de dónde provienen. Esta viene de ¿de dónde? Frankreich, de Francia. Allí viene, aquello dice que viene de Holanda, otro que viene de aquí mismo, de Alemania. Pero también los precios están caros, mi gente. Un kilo de ají cuesta $9.90, $9.90. Y según también estoy viendo, un kilo de berenjena está a €6.90. Ay, y viene de Holanda. Entonces yo vengo para acá, compro un kilo de berenjena, $6.90, donde yo puedo conseguir eso más barato y me quedo con Holanda. Y algo que yo quería recalcar es que, bueno, esto es un mercado normal, como todo mercado europeo. Hay frutas, hay carnes, hay panes, de todo, repostería. Pero miren qué chévere, miren lo que hay aquí. Aquí hay un lugar donde la gente puede sentarse, beberse su vino. Aquí venden vino caliente y eso yo tengo que probarlo antes de irme, porque me han hablado muchísimas veces sobre eso. Hay panecito, parece que se acompaña con panes, etc. Y miren que nos encontramos caminando por este mercado. ¡Qué calabaza! Señor, esto es más grande que mi cabeza. Madre mía. Con una sola de estas, ¿cuántas semanas se come calabaza? Una sopa de calabaza, una crema, uf, cuántas cosas. Señores, yo no imagino tantas recetas con estas calabazas. Bueno, y como tenemos de todo y para todos, así como vimos las grandes, ahora están las pequeñas. Mira, para los que no comen mucho. ¿Con transporte público o transporte privado? Me muevo con transporte público. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo es el transporte público aquí en Frankfurt? Bueno, últimamente no funciona muy bien. ¿Sí? A horario, o sea, son un desastre, están arreglando todas las vías y de momento no puedo decir que funcionen bien. Ahora hay un plan de 49 euros al mes, la tarjeta por toda Alemania, para viajar en tren por toda Alemania. Sí. Entonces, los autobuses y ese tipo, ¿cómo funciona? ¿Cuánto cuesta? Está todo incluido en ese ticket de 49 euros. Se puede mover en el transporte, ya sea en el bus, en el tren, en el tram, en el U-Bahn, todo tipo de transporte, salvo el tren rápido. ¿Tú te mueves en transporte público o privado? En coche. En privado, coche sí. privado. En coche, ¿cuánto tú gastas? Gasolina, la Oye. gasolina está cara, ¿eh? Entre el seguro de mi coche y gasolina, 180, 200, depende de lo que ande en el coche. Gasolina se puede gastar al mes yendo al trabajo todos los días. Claro, porque aquí te dan vehículos para tú moverte, los trabajos, y la gasolina a veces no la gastas. Pero si te toca, como a mi mujer, que le toca ir todos los días al trabajo, te puedo decir que sus 200 euros... Ok, ¿con todo y seguro? No, eso es de gasolina. Gasolina. El seguro aquí se paga al año. Eso sí que en España son más baratos, pero aquí se paga al año. Yo pago como, porque tengo full casco, o sea, seguro a todo riesgo. De un coche pago 800 y del otro pago 500. Sí, al año. Al año, entonces Sí. no está mal, para nada. Pero uno es a todo riesgo y el otro es a terceros, como dicen. Ok. Otra cosa que estoy seguro que ustedes quieren saber es cuánto se iría en una compra mensual, porque lógicamente eso es parte de la vida diaria y no puede faltar tampoco. Así que nos vamos a dirigir ahora a un supermercado y mientras los hacemos, dale un like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho para que otras personas también puedan llegar a este canal y ver cuánto cuesta vivir en Alemania. Bueno, ahora mismo vamos a entrar a un supermercado para darnos cuenta cuánto cuestan los alimentos aquí en Frankfurt. Por lo menos de la canasta básica, que un huevito, que el arroz. Que un cafecito. Vamos a ver, acompáñenos.
Vamos a comenzar por los vegetales. Y desde entrada me doy cuenta que aquí en el supermercado es muchísimo más barato que allá en el mercado. Señor, ¿ustedes van a creer este tipo de cosas? 1 kilo de zanahorias a 1,69, no está nada mal. Vamos a seguir por aquí, un repollito, 1,89 por kilo, claro está, porque hay que medirlo o hay que pesarlo. Vamos a seguir viendo a ver qué es lo que más nos encontramos, pero yo estoy en shock que estoy. Y para hacer una diferencia justa, vamos a ver lo que son las berenjenas. ¿Se acuerda que está en el mercado 1 kilo de berenjenas costaba 6 euros y pico, si no mal me acuerdo? Entonces aquí una berenjena vale 1,29. Vamos a pesarlas a ver cuánto sale. Entonces sería 5,20 euros, 4 berenjenitas. Aunque tenemos que ser justos, allá en el mercado se veían más frescas y como más grandecitas, ¿no? No está tan mal. Señores, es verdad que mercado es mercado. Venimos al supermercado y miren lo que encontramos. Ajíes ya podridos, podría decirse, en mal estado. Entonces, aunque sea caro, vamos a seguir yendo al mercado porque es más fresco. Aunque ahora encontramos unas berenjenas que también por pedazos, miren, estas son más grandecitas, más pesadas y todo. Dice que por pedazos salen 95 centavos. O sea que nos llevamos esto y vienen de España. Creo que no serían malas. Voy del lado de Alemania, por eso que Alemania sigue siendo Alemania. Una caja de huevo de 10 cuesta aquí 1,99. Aunque no son tan chiquitos, ¿eh? También un tamañito ahí más o menos. Mientras que en Holanda cuestan 2,60 euros. Por eso que los alemanes siguen siendo alemanes. Y algo que no puede faltar en nuestra canasta básica es una funda de pan que cuesta 1,49 euros. Aquí está el jamón, 1,79, 200 gramos de jamón. Y se ve muy bueno. Ay, señores, ya yo tengo hambre. Bueno, estaba buscando los lácteos, la leche, el queso y me di cuenta dónde estaba, porque este olfato está asesino. Y es que aquí el queso huele muy fuerte y encontramos la leche. ¡Tarán! Un cartón de leche de 1 litro cuesta 95 centavos. Y como aquí en este grupo, mi amor, tenemos un ratón y es Shelby, me dijo que esto está baratísimo aquí. Porque Shelby vive comiendo queso a cada rato. Aquí tenemos un paquete de queso. ¿De cuántos gramos? 400 gramos. Aquí cuesta 2,79 centavos. Y me dice Shelby, que como ya dije, es un ratón, que esto cuesta ya alrededor de 3 a 4 euros. O sea que está barato, está barato. Y como ya le he dicho anteriormente, tenemos siempre que buscar el aceite para que todo nos resbale. Todos esos comentarios negativos, tú sabes que lo ponen ahí, no tiene que resbalar. Esto cuesta 1,79. Estamos bien, estamos bien. Bueno, encontramos una curiosidad que realmente es un vinagre de chinola, parchita, maracuyá, no sé de lo que le digan, como le digan. Y como que sí, como que esta vez, como que nos vamos con él. Y este de mango con chili. Qué raro, ¿eh? Lo quiero probar. Algo que no podía faltar, limpia durazno. Y son, a ver, 8 rollos de papel de baño por 2,45 euros. Y son reciclables. O sea que después que yo use ese papel, mi amor, ¿lo van a volver a usar ustedes? Y yo no me puedo ir de aquí sin decirle a ustedes que me he quedado fascinada con este supermercado. Es sumamente grande, tiene donde hay ropa, hay de todo, mi amor. Esto es una tienda por departamento y está sumamente ordenado todo acá. Yo quiero preguntarle a ustedes, las personas que han venido acá a Alemania o las que viven acá, ¿este supermercado es económico o es caro? Ya con estos precios usted puede hacerse un más o menos de cuánto cuesta vivir realmente aquí en Frankfurt, ya que algunos de estos alimentos son los que utilizamos en la canasta básica cada día. Ahora vamos a preguntarles a nuestros invitados cuánto ellos gastan en una compra mensual. En cuanto a la alimentación, ¿tú vas al supermercado mensual o vas semanal? ¿Cómo lo haces? Pues es que es chistoso porque a mí no me gusta casi ir a mercar, así que casi siempre lo hace mi pareja, pero solemos comprar mensual y ya lo que se vaya acabando así en el transcurso de la semana, pues ya sí se va y se compra, ya depende él o yo.
Voy por semana porque tengo una heladera muy chiquita, entonces Ok. no puedo, y como vivo en un monoambiente no puedo guardar cosas así que en gran cantidad, entonces voy semanalmente. Semanal, porque las cosas se dañan muy rápido. Más que entre dos personas. ¿Y cuánto más o menos gastas en una compra mensual? Bueno, pues en el mes en total, haciendo las cuentas, serían entre unos 300 y 400 euros al mes. Quizás por semana gasto unos 60 euros solo para mí, pero si ya invito a amigos a comer y preparo más, quizás llegue a gastar unos 100, 150 a la semana. Ahora que los precios aumentaron, antes por ahí era más económico, pero ahora calculo que por mes gasto unos 450 euros en compras. ¿Dónde considera que comprar aquí es más barato? ¿El mercado o el supermercado? En donde vivo justo hay un supermercado turco que tiene las frutas y las verduras súper baratas en comparación a los supermercados, a las cadenas de supermercados alemanas, y bueno, y compro ahí porque me conviene y es también lo que de casualidad más cerca de mi casa queda para llevar también todas las compras. Pero después está la opción de Lidl, de Aldi, que tiene por ahí precios más económicos que las cadenas de Rewe o Tegut. Mensual, te puedo decir que es que depende de los caprichos de la mujer, que si quiere una cosa, que si quiere otra, pero normalmente se suele gastar unos 300 euros. ¿Sumamente económico? Sí, date cuenta que nosotros hacíamos como para pagar todo, como 500 euros cada uno. Ahí se pagaba la casa con 6,50 y lo otro lo usábamos para comida. Es decir, que 500 euros cada uno y usábamos ya eso para Y todo. el resto ya para guardarlo, para caprichos. Para capricho, para cenar, para viajar Uy, y para ahorrar, Qué obviamente. qué buena vida, Edu. Mala no es, la verdad. De por Dios. Pero es que en España tampoco me iba mal, ¿Y por qué viniste acá? por amor. ¡Ay, qué lindo! Por eso lo dejamos para otro video. Ah. Según nuestros invitados, hemos llegado a la conclusión de que el costo promedio de una compra mensual aquí en Frankfurt va desde los 300, 350 a los 400 euros. Pero yo quiero preguntarle a ustedes, ¿creen que es mucho? ¿Realmente cuánto gastan ustedes en una compra mensual? ¿O sería eso poco? Déjenlo en los comentarios porque realmente estoy muy curiosa de saber qué piensan ustedes. En cuanto a lo que es seguro médico, ¿cuánto más o menos pagas? Pues mira, la verdad no te sabría explicar bien, o sea, decirte exactamente cuánto, porque eso es algo que cuando tú estás con un trabajo, tu jefe se encarga de pagarte tu seguro, tu renta, o sea, los impuestos que uno paga en Alemania. Te lo sacan de la nómina. Aquí la medicina no es como en España, que es seguridad social. Aquí la medicina es privada. Lo que está más o menos regulado son las aseguradoras. Y directamente, entonces ya cuando tú estás en un trabajo, tú estás asegurado. Porque de la nómina te sacan todo, tus impuestos, te sacan tu parte también Del seguro. del seguro. El seguro médico te lo deducen directamente de tu sueldo. Uno no tiene que pagar una obra social. Uno, por ejemplo, si el sueldo básico son aproximadamente por mes 1.950 euros, directamente los impuestos en general los deducen del salario y ya directamente uno en la cuenta recibe 1.400, por ejemplo. Para una persona sola, sin hijos, ese sería más o menos el cálculo. ¿Cuánto más o menos te sacan? ¿No sabes? Lo que digo, yo puedo ganar unos 2.400, 2.300 y me vienen quedando en nómina unos 1.800, 1.900, 1.850. Por ahí también te quitan entonces lo de los Sí, impuestos. todo, impuestos, todo. Ok. Sí. Cuando uno es autónomo, eso ya es otra cosa y ahí sí podría decirlo, ya que yo el año pasado estuve, no mucho tiempo estuve de autónoma y pagaba entre 350 a 380 euros. Pero ahí vienen otras cosas, depende de la clase de impuesto que tengas tú. Y en mi caso yo soy madre, entonces por eso tengo la 2, quiere decir que pago un poco menos. Ok. O sea que se paga mucho más. Se podría seguramente, los que tienen la clase 1, esos son los que más pagan, que son los solteros, por decirlo así. Ok. Entonces, ¿qué clase de seguro pagas? ¿Pagas el básico, el full? No está el Gesetzlich y el Privat, y yo pago el normal, podría decirlo normal, sí. Creo que ya hemos mencionado los costos básicos para poder vivir aquí en Alemania, pero aún me queda una última pregunta. Según tú,
¿Qué es lo mínimo que se necesita para poder vivir aquí de una manera digna? Y para vivir aquí de una manera decente, que tú dices, uy, con ese dinero, ¿sabes? Podemos vivir nosotros dos, o sea, tú y tu pareja. Podemos salir, podemos ahorrar, podemos llevar esa vida que a ti te gusta, Sí. esa buena vida. ¿Con Los cuánto, viajes, se... sobre todo. ¿Con cuánto se vive aquí de una forma decente? Pues te digo, lo que yo gano, yo vivo decente. Son 1.800, 1.900. Claro, y eso es un solo trabajo. Luego, si yo quiero tener un mini job, también lo puedo tener. Y en plan repartidor de pizza, cositas así, cositas más de tarde o lo que sea, también te suma ahí 500, 600 euros más. Pues es que Ok. vas bien. ¿Con cuánto tú crees más o menos que se puede sustentar una familia de 3 personas? De 3 personas, ahora mismo en Alemania, 2.000 euros. 2.000 euros. 2.000 euros, sí. Para vivir de una forma Para decente. vivir, sí. Para pasar el mes tranquilamente. Ah, bueno. ¿Eso es aquí en Frankfurt o más o menos en un pueblo? ¿A donde tú vives? Pueblo. Pueblo. Ya ciudad grande como Frankfurt, creo que sí necesitas, pongámosle 500 euros más. Ok, 2.500 euros. 2.500, sí. Bueno. Algo de decir, eso es recalcar muy bien con el dinero. Cuando tienes trabajitos así como repartidor de pizza o mi mujer que trabaja cara al público, las propinas. Las propinas es otro sueldo, y no es mentira, es otro sueldo. Por aquí las personas son dadas a las Sí, propinas. sí, es muy común. ¿Sí? No es obligatorio como en Estados Unidos, Ajá. pero la gente siempre te suele dar, si la cuenta hizo 17 euros, te da 20 y te da lo otro. Ok. Así. Cuando vas a entregar una pizza, la cuenta son 18 euros, toma 20, quédate el otro. Ay, que vengo de un país de tacaños, realmente no veo. Créeme, yo me echaba hasta 800 euros de propina en un mes ¿Oh, sí? repartiendo pizza. Bueno, Sí, ya sí, yo sí. veo, me veo mudada aquí, ¿sabes? Pero bueno, eso es cara al público. Mi mujer que trabaja cara al público sí que le dan, ella hace podología y estética también. Y las personas cuando ya van allí, los viejitos y tal, le dan su billete de 5, de 10, de 20. Y ahora que, Es muy guapa. como ahora en Navidad también, le dan, ay, this is Weihnachtsgeld, Ya. dinero de Navidad, y le dan 20, 50, brutal. Oh, Es qué otro lindo, sueldo, qué de verdad. lindo, qué lindo. Pero Edu es una persona especial que tiene también un canal. Hago vlogs, un poco de mis viajes y tal, me gusta mucho aventurar. Y sí, estoy empezando, la verdad es que no tengo mucho, pero Pero está muy bueno. ellos me motivan. Está muy Cuando, buenos. cuando los veo, me motivo mucho y ahí que quiero más seguir. Están muy buenos, así que vayan, síganlo, denle cariño y digan, venimos de parte de otra ruta. Por favor. Ruteros, después de haber escuchado lo costoso que es vivir aquí en Alemania, ¿será que vale la pena emigrar hoy en día todavía a un país como este? Eso es lo que piensan otros latinos de cómo es vivir aquí en Alemania. Se trabaja mucho más por menos sueldo. Siempre alguien me recuerda que no soy de acá. Durante nuestro recorrido por la ciudad de Frankfurt, le preguntamos a latinos cómo ellos viven aquí. Y para ver este video completo, te recomiendo que le des clic aquí y que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas los otros videos que seguirán saliendo de Alemania.